Bueno, voy a empezar a hacer algunos videitos para tratar de explicarte algunos de los ejercicios que se presentan con respecto a las fracciones. Vamos a comenzar con estos 4 ejercicios. Aquí me preguntan qué fracción representa la parte pintada de cada una de las figuras. Lógicamente, pues se está hablando de fracciones y vamos a recordar que es una fracción. Una fracción es una cantidad que se expresa, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Yo puedo poner aquí un 3 y aquí un 8, por ejemplo. Entonces, una fracción básicamente está compuesta de dos números separados, uno arriba y uno abajo, ¿verdad? Separados por una raya, una línea que se puede llamar, o la mayoría le llamamos raya de quebrado. Tenemos aquí un número, el número 3. A este número que se encuentra aquí arriba se le llama numerador y este número que se encuentra abajo se le llama denominador. ¿Qué representa cada uno de estos números? Vamos a hablar primero del número de aquí abajo, del denominador. El denominador, o en este caso el 8, me dice en cuántas partes iguales yo dividí un entero. Podemos considerar el entero diferentes situaciones según el problema que estemos resolviendo. El caso más común, y es el que muchos de ustedes conocen, es el de la pizza, ¿verdad? Si yo compro, por ejemplo, una pizza, cuando voy a la pizzería y me la dan en la cajita, la abro en mi casa y veo que esa pizza, esa tortilla de harina en forma de círculo, el muchacho o la muchacha que lo preparó la cortó en rebanadas, así le llamamos. A veces la cortan en 8 rebanadas, a veces en 4, como la pidamos a veces. Vamos a pensar que por lo común lo dividen en 8 partes iguales. En este caso la pizza es el entero y el número de rebanadas, el número de partes iguales en las que se dividió esa pizza o que se partió esa pizza, es el denominador. Entonces, que quede claro, en una fracción la cantidad de abajo, el número de abajo, me dice en cuántas partes iguales se partió o se dividió el entero. Ahora bien, el número de arriba, el 3, que se llama numerador, me dice de esas partes que ya vi que son iguales en que se dividió el entero, cuántas partes voy a agarrar para hacer el ejercicio o resolver el problema que me piden. Si me regreso al ejercicio, a mí me están dando aquí 4 enteros. Primero tengo aquí un entero en forma de rectángulo, luego tengo un entero en forma de círculo, luego tengo un entero en forma de triángulo y luego un entero en forma de cuadrado. Bueno, cada una de esas figuras entonces es el entero. Ahora voy a ver en cuántas partes iguales fue dividida cada una de esas figuras. Por ejemplo, este rectángulo, considerándolo como un entero, voy a ver en cuántas partes iguales lo dividieron. Lo voy a poner aquí, vamos a señalarlo. Aquí tengo una parte, 2 partes, 3 partes, 4, 5 y 6 partes. Como todos son cuadros y son del mismo tamaño, entonces este entero fue dividido en 6 partes iguales. Quiere decir que el denominador de esta fracción que voy a representar es 6 y lo voy a poner acá. Pongo la raya de quebrado. El número de partes iguales en que fue dividido este entero es 6. Y como me están preguntando cuántas partes de este entero están pintadas, me imagino que aquí es cuántas están pintadas de verde. Vamos a ver entonces, aquí tengo una parte pintada de verde, aquí tengo otra parte pintada de verde y aquí tengo otra parte pintada de verde. Quiere decir que de las 6 partes iguales, 3
son las que están pintadas de verde. Ya respondí la primera pregunta con respecto a este entero, que es el rectángulo. Ahora vamos a hablar de la segunda figura. En este caso, la parte entera es un círculo. Vamos a ver en cuántas partes está dividido ese círculo. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que ese entero fue dividido en 10 partes iguales. 10 es el denominador. Ya dijimos que el denominador me dice en cuántas partes iguales fue dividido el entero. Ahora la pregunta es, de este entero, ¿cuántas partes iguales están pintadas? Pintadas en este caso de color naranja. Aquí tengo una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. Quiere decir que 4 partes iguales de 10 son las que están pintadas en este entero. Vámonos ahora a la siguiente figura. El entero es un triángulo. Vamos a ver en cuántas partes iguales está dividido ese triángulo. En triángulos más pequeños, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos una parte, el triángulo de arriba. 2 partes, es el triángulo de abajo. 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes y 9 partes. O sea, cada parte es uno de los triángulos pequeños. Entonces, este triángulo, considerándolo como una unidad, está dividido ¿en cuántas partes dijimos? En 9, ¿verdad? Volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa unidad, ese entero está dividido en 9 partes. Ahora, de esas 9 partes que ya vi que son iguales, ¿cuántas están pintadas? O sea, ¿cuántas son de color rojo? Vamos a contarlas. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4, aquí tengo 5 y aquí tengo 6. De este entero, que está dividido en 9 partes iguales, están pintadas 6 partes. Por último, vamos a esta última figura. Aquí tenemos como una unidad un cuadrado, pero este cuadrado está dividido en la parte izquierda en un rectángulo, toda esta parte grandota que vemos a la izquierda, y a la derecha está dividida o está dividido un rectángulo parecido al de la izquierda, pero en 2 cuadrados más chicos. Quiere decir que esta unidad no está dividida en partes iguales. Para dividirla en partes iguales, pues a lo mejor lo que nos conviene es formar otro cuadro acá a la izquierda, ¿verdad? Vamos a dividirlo. Vamos a poner acá. Ahí está. Ahora sí, nosotros dividimos este cuadrado en partes iguales. Tenemos ahora ¿cuántas partes iguales? Tenemos una parte, tenemos otra parte, 3 partes y 4 partes. Quiere decir que esta unidad está dividida en 4 partes iguales.
Y de esas 4 partes iguales, ¿cuántas están pintadas? Pues solamente esta. Entonces aquí tenemos, perdón, vamos a corregir esto. Esto es 1, ¿verdad? 1/4. Con esto ya resolvimos aparentemente este ejercicio, pero vamos a fijarnos en algo que también ya aprendimos hasta este momento. Aquí tengo, por ejemplo, 3/6. Bueno, pero 3/6 yo lo puedo simplificar. Voy a sacar fracción equivalente. Una fracción equivalente sabemos que la formamos cuando multiplicamos o dividimos una misma fracción por una misma cantidad. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta cantidad, la voy a poner aquí aquí la voy a poner. Si yo tengo la cantidad 4/8, estoy viendo que este 4 yo lo puedo dividir entre 2 y el 8 también. O sea que si yo divido el 4 entre 2 y el 8 entre 2, estoy dividiendo entre la misma cantidad. 4 entre 2 me da 2. 8 entre 2 me da 4. Entonces, como los dos números los dividí por la misma cantidad, la fracción que acabo de obtener es una fracción equivalente. Pero me estoy dando cuenta que también puedo volver a dividir este 2 entre 2 y este 4 entre 2. Entonces, si yo divido 2 entre 2, me da 1. Si yo divido 4 entre 2, me da 2. Entonces, la fracción 4/8 es equivalente a la fracción 2/4 y es equivalente a la fracción 1/2. Y aquí, aunque yo quiera seguir dividiendo, no puedo, porque el 1 solamente lo puedo dividir entre 1 y no tiene caso. Aquí, ¿verdad? Dividí tanto el numerador como el denominador entre la misma cantidad y obtuve fracción equivalente. También podría ser de esta manera. Si yo tuviera, por ejemplo, aquí 3/5. Aquí veo el 3 solamente lo puedo dividir entre 3 y el 5 no lo puedo dividir entre 3. Entonces no hay ningún número entre el que yo pueda dividir tanto el numerador como el denominador, pero sí puedo multiplicar. Si yo multiplico el 3 por 2 me da 6. Multipliqué el 3 por el 2. Si yo multiplico el 5 por el 2 me da 10. Quiere decir que 6 décimos es una cantidad equivalente a 3/5. Las cantidades equivalentes significa que tienen el mismo valor aunque se representan con diferentes números. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo multiplico el 3 por 5, este 3 yo lo multiplico por 5, me da 15. Bueno, si el 3 lo multipliqué por 5, también voy a multiplicar el 5 por 5. Si multiplico 5 por 5 me da 25. Y entonces 3/5 es equivalente a 6 décimos y es equivalente a 15/25. A eso se llama fracciones equivalentes. Y es una forma que usamos nosotros para simplificar, a veces para sumar o restar, o a veces para hacer más pequeña la cantidad que representa la equivalencia de la fracción. Aquí, por ejemplo, yo tengo 3/6. Estoy viendo que yo puedo dividir este número entre 3 y el 6 también. Si yo divido 3 entre 3, me da 1. Si yo divido 6 entre 3, me da 2. O sea, que la parte que está aquí pintada de esta unidad es igual a 3/6, que también lo puedo expresar como 1/2, o sea, la mitad de los cuadros está pintada.
Aquí tengo 4 décimos. Bueno, aquí estoy viendo que puedo dividir el 4 entre 2. Si yo divido 4 entre 2, me da 2. Si yo divido 10 entre 2, me da 5. Entonces, 4 décimos es una fracción equivalente a 2 quintos. Estoy indicando la misma cantidad. ¿Qué quiere decir? Que si esta unidad la hubiera yo dividido en 5 partes, dos partes estarían dibujadas. Me voy a esta otra parte, aquí. Fíjate, el 6 lo podemos dividir entre 2, pero el 9 no se puede dividir entre 2. No podemos dividir entre 2 los dos números, pero sí podemos dividir entre 3. Si yo divido 6 entre 3, me da 2. Si yo divido 9 entre 3, me da 3. Entonces aquí tengo las fracciones, la parte que tengo pintada de cada una de esas unidades. Con rojo representamos el ejercicio que hicimos de manera directa, y aquí tenemos con negro las fracciones equivalentes de cada una de ellas. Perdón, nos faltó aquí un cuarto. Fracción equivalente de un cuarto. Bueno, no podemos simplificarlo más porque como esto es un 1, no tiene caso dividir entre 1. Entonces nos queda de esta manera todo. Nos queda entonces que en este primer ejercicio, en esta primera figura, tenemos pintado 3/6 partes de la figura, que equivale a 1/2. En esta otra figura tenemos pintadas 4 décimas partes, que equivale a 2 quintos. En esa tercera figura tenemos pintadas 6 novenas partes, o sea, 6 partes de 9, que equivale a 2 tercios. Aquí repasamos fracciones equivalentes. Y en este último no pudimos hacer ninguna fracción equivalente porque el denominador es 4, el numerador es 1 y no podemos hacer la división entre un mismo número. Nos queda de esta manera nada más. Bueno, espero que este video te pueda ayudar con lo que estás haciendo.